generalidades tenemos que considerar lo que habíamos dado en las primeras clases cuando hablábamos de los derechos reales, que solo podían ser creados por ley y demás. Ahora bien, surge dentro de las generalidades de los derechos reales tres teorías que son la clásica, que es la relación jurídica e inmediata entre una persona y una cosa. Esta es la teoría que acepta, o que adopta, mejor dicho, nuestro código. Luego está la segunda teoría, que es la personalista. Dice que es la relación jurídica que se realiza solo entre personas y no entre personas y cosas. La clásica no, la clásica decía que era una relación jurídica e inmediata entre una persona y una cosa. Ya dijimos que es la que adopta el código. La personalista, como su nombre lo dice que es una relación jurídica que se realiza solo entre personas y no entre personas y cosas. La ecléptica, la tercera teoría. La tercera teoría, la ecléptica, señala que en el derecho, que es un derecho que consta de un lado externo por ser oponible a tercero, o sea, por ser un derecho erga omnes. Los derechos reales son oponibles a terceros. Y un lado interno que está constituido por el poder físico que tiene la persona sobre la cosa. Entonces, considerando estas tres teorías, que son la clásica adoptada por el código, la personalista y la ecléptica, vamos a ir a intentar dar lo que sería el concepto de lo que son los derechos reales propiamente. Perdón. Tenemos dos definiciones. De Molombe, por su parte, dice que el derecho real es el que crea una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa, de tal manera que no se encuentren en ella sino dos elementos: la persona, que es el sujeto activo, y el derecho. La persona, que es el sujeto activo del derecho, y la cosa, que es el objeto. No voy a repetir porque no se entendió. De Molombe, entonces, en su definición de lo que serían los derechos reales, dice que el derecho real es el que crea una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa, de tal manera que no se encuentren en ella sino dos elementos: la persona, que es el sujeto activo del derecho, y la cosa, que es el objeto. Tenemos otra definición, que es de Guillermo Allende, y dice que el derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial, cuyas normas, sustancialmente de orden público, establecen entre una persona, que es el sujeto activo, y un objeto, una relación inmediata que, previa publicidad, obliga a la sociedad, que es un sujeto pasivo, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al mismo. Entonces, tenemos dos definiciones. Ambas son aceptadas por la cátedra. Pero lo primero y fundamental es decir que el derecho real es el que crea una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa, de tal manera entonces que no se encuentren en ella sino dos elementos: la persona, que es el sujeto activo del derecho, y la cosa, que es el objeto. Estaríamos entonces más con la definición de Molombe. Visto los antecedentes de las generalidades, los conceptos dados
vamos al siguiente punto que nos pide hablar sobre lo que sería la naturaleza, disculpen, son mis loros los que están gritando, sobre la naturaleza jurídica de los derechos reales. Si bien es cierto que se aplica al derecho civil, las normas y los principios en que se fundamentan los derechos reales son de orden público. ¿Por qué decimos que son de orden público? Porque siempre prima el interés general sobre el interés particular. Entonces, la naturaleza jurídica de los derechos reales son de orden público. En cuanto a la importancia, ¿cuál es la importancia que tienen los derechos reales? Y la importancia es más bien de orden económico. ¿Por qué? Porque se presenta la mala distribución, perdón, la mala distribución de la riqueza. Están los que tienen mucho, demasiado, y los que no tienen, o tienen poco y nada. Razón por la cual se genera una situación de conflicto que nos lleva al siguiente punto del programa, donde nos pide que hablemos de los derechos reales y la cuestión social. Así que tienen que ver los derechos reales con la cuestión social. Y justamente es lo que acabamos de decir, el problema que se genera en la mala distribución de la riqueza. Por ejemplo, están las personas que tienen grandes extensiones de tierra, las que tienen medianamente por lo menos un inmueble o dos, y las que no tienen absolutamente nada. Pero ustedes me van a decir que tiene que ver eso con que uno tenga un patrimonio o haya heredado. No pasa por ahí la cosa, sino por la mala distribución. Porque de repente, si bien es cierto, tenemos las famosas invasiones de los campesinos sin tierra y demás, están las famosas derecheras, le dicen generalmente a los brasiguayos. ¿Por qué digo brasiguayo? No estoy hablando de manera peyorativa ni con ánimo de ofender a nadie. Me refiero a los paraguayos o a los brasileros que ya están en la frontera que viven en Paraguay en frontera con Brasil, en donde los paraguayos, en su afán de no perder su idiosincrasia, van y ocupan un inmueble al cual no tienen derecho, obviamente, y salen con la excusa de que ellos no tienen, que ellos tienen derecho. ¿Por qué? Porque está en la Constitución que toda persona tiene derecho a tener un pedazo de tierra, vivir dignamente y todos los bemoles. Perfecto, nadie niega eso. Todos tienen derecho a tener un pedazo de tierra, a tener una casa propia, es el sueño dorado de todos. Pero cuando se violentan los derechos de terceros, ya es un delito, ya es una invasión a la propiedad privada que está garantizada también por la Constitución Nacional. Por eso se dice que los derechos reales también tienen rango constitucional. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que son beneficiadas y se les concede las tierras? Se les hace el título de propiedad y ellos hacen una cesión de derecho de estos inmuebles a terceras personas, sean de la nacionalidad que sean, pueden ser mismo paraguayos, no necesariamente a los brasileros. Y le dicen ya brasiguayo porque pobrecitos están ya viviendo acá. Pero ¿qué pasa con esta gente? Que ellos vienen a explotar nuestra tierra por la productividad que tiene la misma, produciendo un daño irreversible. ¿Por qué? Porque ellos hacen grandes plantaciones de soja y la soja es un producto muy codiciado, muy interesante, todo bien ahí, pero mata la tierra, la productividad de la tierra, independientemente a la contaminación que hacen por la cantidad de plaguicidas que ellos ponen de manera a veces, hasta si se quiere, indiscriminada, en detrimento de nuestra gente, de los paraguayos que se ven afectados en el sentido de salen los niños
con afecciones en la piel, con malformaciones y otro tipo de contingencia. A eso se refieren los derechos reales y la cuestión social. ¿Por qué? Porque infiere en la diferencia que hay, justificada o no, y por una falta, por una negligencia, yo más bien considero una negligencia del Estado, de no hacer un censo poblacional de estas personas, porque hoy te invaden una propiedad y mañana ya están invadiendo otra propiedad y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no hay catastro, no hay un control real sobre ellos, de manera que uno pueda decir, ah, no, pero este fulano ya se le había dado en su momento. Sin embargo, van y hacen un atropello a la propiedad privada. Está bien que sea, por ejemplo, un terreno improductivo. Tampoco se justifica, si es de propiedad privada, que uno vaya y atropelle. Es una violación a la propiedad privada de igual manera. Pero cuando de repente están con plantaciones, sembradíos, y van y con ya actos casi, si se quiere, de patoterismo, queman sus maquinarias, destruyen sus plantaciones con actos vandálicos y amanecen, porque ellos siempre apañados en la oscuridad de la noche, perdón, van y ocupan, hacen una ocupación indebida de la propiedad de terceros, de una propiedad privada cuyo dueño se ve afectado, y después vamos a dar una unidad donde hablamos de la legítima defensa, de la defensa extrajudicial, que es el derecho que le asiste a la persona que es en su momento invadida, molestada en su propiedad. En eso básicamente consistirían los derechos reales y la cuestión social. Nuestro programa nos pide diferenciar los derechos reales de los derechos personales. Ya sabemos que existen dos tipos de derecho: el derecho real, que solamente puede ser creado por ley, y los derechos personales, que pueden ser creados tantas veces como lo consideren las personas necesarias, o sea, por la voluntad de las partes, serían los contratos y demás. Entonces, la diferencia básica y fundamental, que suele ser tema de examen cuando nos dice diferencia entre los derechos reales y los derechos personales, con 5 categorías de diferenciación ya estaríamos buenísimos. Cuando pedimos, por ejemplo, por el objeto, podemos decir que el derecho real es concebido como un señorío sobre una cosa. No requiere más que un sujeto que es su titular. Estamos hablando de los derechos reales. En cambio, en los derechos personales existen un doble elemento subjetivo. Uno que sería el acreedor y el otro que puede ser el deudor, o la persona, en este caso, obligada. ¿Por qué? Porque el análisis del derecho real dice, descubre una existencia de un solo sujeto. Sin embargo, en el creditorio se encuentran dos. Por eso decíamos que en el derecho real solamente recae sobre una cosa. Sin embargo, en el derecho personal recaería sobre más de una persona, sobre más de un o dos sujetos. Pueden ser varios sujetos al mismo tiempo. El segundo caso sería por el objeto. El derecho real recae sobre cosa, mientras que el objeto del derecho personal consiste más bien en una prestación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede consistir en una acción o en una omisión, no crea una relación directa o inmediata entre el sujeto y la cosa. En el derecho real el objeto recae directamente sobre la cosa. En el derecho personal puede haber una contraprestación, una obligación de hacer o no hacer, o de dejar de hacer una cosa. Entonces, se diferencian en cuanto al objeto
por la acción u omisión que crean los derechos personales. En cuanto a su eficacia, por su eficacia, el derecho real es oponible erga omnes. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una eficacia contra todos, puede hacerse valer contra cualquiera que perturbe el señorío que ejerce el titular sobre la cosa. La característica principal del derecho real es su efecto erga omnes, porque puede ser un tema de examen que les pregunte, ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son los efectos de los derechos reales? Tienen efecto erga omnes, que quiere decir que puede afectar o puede interponerse contra tercero, contra cualquiera que perturbe el señorío que ejerce el titular sobre la cosa. Sin embargo, en cuanto a la eficacia, podemos decir que el derecho personal solo puede hacerse valer contra persona determinada, no contra todos, sino contra personas determinadas. Es el caso del acreedor y el deudor, donde hay una más de esas, por ejemplo. Entonces, por eso decimos que el derecho real es absoluto y el derecho personal es más bien relativo. ¿Por qué? Porque el efecto real es absoluto porque no admite ningún tipo de acción en su contra. Tiene un efecto erga omnes, puede defenderse contra todos, contra terceros. Sin embargo, en el derecho personal necesariamente tiene que hacerse valer contra persona determinada, tiene que estar bien identificada la persona contra la cual se va a accionar. En cuanto a su creación, ya habíamos dicho desde el primer día de clase que los derechos reales solo pueden ser creados por la ley. Esto van a escuchar hasta el cansancio. Los derechos reales, y con todo y eso dicen otra vez de que pueden ser creados por contrato, por la ley, por acto de última voluntad, y ese tipo de errores son ya prácticamente inadmisibles porque desde el vamos, el mismo código en su artículo 1953 decía que los derechos reales solamente podían ser creados por la ley, de manera que no hay otra forma de que eso pueda ser. Entonces, por la forma de creación, ya sabemos de memoria que los derechos reales solo pueden ser creados por la ley. Los derechos personales no están sujetos a restricción y las partes pueden crear todos los que quieran. Cuando decimos de que los derechos reales solo pueden ser creados por la ley, entonces el comentario que el libro nos trae a colación dice que también todo contrato o disposición de última voluntad que crease otros derechos reales o modificase los que la ley establece, solo valdrán como constitución de un derecho personal. Una vez más, hace resaltar acá de que los derechos reales solo pueden ser creados por ley y los derechos personales no tienen restricción. Las partes pueden crear todos los que quieran. Ahora bien, por las acciones que éstas originan, los derechos reales dan nacimiento a las acciones reales, que son ejercitables contra todos. Cualquiera sea el que desconozca la existencia, plenitud o libertad de los mismos, puede ser demandado por el titular del derecho del que se trate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los derechos reales dan nacimiento a las acciones reales. ¿Qué son las acciones reales? Esa es una unidad que vamos a desarrollarla en su totalidad más adelante, pero lo que debemos saber ahora es
que estas son ejercitables contra todos por el efecto erga omnes. Cualquiera sea el que desconozca, dice, la existencia, la plenitud o la libertad de los mismos, estamos hablando de los derechos reales o de su existencia misma, pueden ser demandados por el titular del derecho de que se traten. ¿Por qué? Porque está la acción reivindicatoria, la negatoria, la confesoria, en fin, vamos a ir desarrollando eso mucho más adelante. Sin embargo, cuando hablamos de las acciones personales que nacen de los derechos personales, solo se pueden hacer valer contra la persona del obligado, o en este caso pueden ser los fiadores, siempre contra persona determinada. Sin embargo, los derechos reales, de acuerdo a las acciones que originan, van contra todos. Las acciones personales siempre contra persona determinada. Ahora bien, nos pregunta nuestro programa, ¿cómo pueden ser creados los derechos reales? Eso ya lo habíamos dicho. Ahora bien, los derechos reales solamente entonces pueden ser creados por la ley. En cuanto a los derechos reales propiamente, el artículo 1953 del Código Civil enumera cuáles son los derechos reales, que son, ya habíamos dicho, el dominio, el condominio, el usufructo, el uso y la habitación, la prenda y la hipoteca y el derecho real de superficie forestal de reciente creación. No figura en el código o en algunos códigos, quizás en los actualizados ya estén, pero ustedes tienen que agregar el derecho real de superficie forestal, que es una unidad que vamos a desarrollarla en la unidad 33. El derecho real de superficie forestal fue creado por ley 4890/13. Eso tienen que saber. ¿Por qué? Porque ahora el programa nos pide hablar sobre los derechos reales que recaen sobre cosas propias y los que recaen sobre cosas ajenas. Los derechos reales que recaen sobre cosas propias son el dominio y el condominio. ¿Por qué? Porque son derechos reales absolutos. También tenemos que agregar el derecho real de superficie forestal, que recae sobre cosa propia. Esto es teniendo en cuenta el sistema de los números clausus o números cerrados, donde dice que los derechos reales solo pueden ser creados por ley. Entonces, cuando nos pide el programa hablar de los derechos reales sobre cosas propias, son tres: dominio, condominio y derecho real de superficie forestal. Sobre las cosas ajenas son todos los demás derechos reales, como ser el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca. Si bien es cierto, estos dos últimos son derechos reales de garantía, también recaen sobre cosa ajena, de manera que no podemos abstenernos de esta realidad. ¿Por qué decimos que el dominio es sobre cosa propia? Porque el dominio es un derecho real por excelencia, es el más amplio y el más completo. El dominio es el que confiere a su titular el señorío, es un derecho autónomo, no está coordinado a ninguno otro. Entonces, la naturaleza real del dominio es innegable, dada la inmediatividad del poder que otorga sobre la cosa y la facultad que se le reconoce al propietario para hacerlo valer
contra cualquiera, es decir, que tiene esa eficacia que habíamos mencionado, erga omnes. Todos los demás derechos enunciados que no correspondan a los derechos sobre cosa propia, como el dominio, el condominio y el derecho real de superficie, son derechos reales que pertenecen a lo que los romanos, denominaban iura in re aliena. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos sobre la cosa ajena. Y los derechos reales sobre cosa ajena ya habíamos dicho que son entonces el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca. Pero nuestro programa no se conforma con citarlos nada más a los derechos reales de garantía, sino que pide que hablemos de ellos. ¿Por qué? Porque los derechos reales de garantía, que son la prenda y la hipoteca, propiamente, es un derecho real que se constituye con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones. La hipoteca recae sobre inmuebles que continúan en poder del propietario. Se fundan en principios fundamentales como la indivisibilidad o la especialidad, la convencionalidad y el carácter expreso. La hipoteca va a ser una unidad de estudio pormenorizado. Vamos a desmenuzar lo que es la hipoteca. Pero en este caso, lo que tenemos que tener en claro es que la hipoteca es un derecho real que se constituye con el objeto de asegurar el cumplimiento de una obligación y recae generalmente sobre inmuebles. Sin embargo, la prenda, acá por ejemplo en la hipoteca, generalmente el propietario no se desprende del inmueble. Yo, por ejemplo, puedo hipotecar mi casa, pero no por estar hipotecada la casa yo tengo que deshabitarla. Yo puedo seguir viviendo en mi propiedad sin ningún inconveniente, siempre y cuando vaya cumpliendo los requisitos, la obligación que yo contraje con el acreedor, porque generalmente se hace sobre una obligación, sobre una prestación en dinero. Entonces, en este caso, la deuda contraída sobre mi inmueble, recupero el título de propiedad, porque es el título de propiedad lo que queda registrado en la escribanía como instrumento público que es, queda hipotecado y una vez finiquitado el trámite y cancelado, se levanta la hipoteca y vuelve a su propietario originario. Por eso que siempre hay que hacer, como les había mencionado anteriormente, solicitar generalmente una condición del dominio, porque no se puede hacer una doble hipoteca sobre algo que ya está hipotecado. Por eso que en la condición de dominio va a salir si tiene alguna inhibición de gravar, de vender o hipotecar. Es la situación en que se encuentra el inmueble. Sin embargo, la prenda también tiene por objeto la garantía del cumplimiento de obligaciones, pero esta puede recaer sobre mueble o créditos, de cuya tenencia sí se desprende el constituyente, salvo obviamente la prenda con registro. Esta es una prenda que constituye una clase especial de prenda o garantía real y por excepción la cosa dada en prenda o grabada continúa en poder del propietario o del tercer constituyente del derecho. ¿Por qué? Porque se hace por escribanía. Sin embargo, cuando es una prenda común, la prenda simple, es aquella que generalmente, por ejemplo, si yo tengo una plasma, puedo tener una notebook, y voy y llevo en una casa de empeño.
Me van a dar una suma cierta en dinero, generalmente menos de lo que vale la prenda, y me van a dar un plazo para que yo cancele. Mientras yo pague los intereses, porque esos traen intereses a colación, mientras yo vaya pagando y tengo una constancia, porque me tienen que dar un documento donde consta la entrega material de la cosa, yo tengo poder todavía sobre esa cosa, pero no está en mi poder físico, está prendado, está basado en Eso vos garantía. revisaste cuando fue que yo revisé. No, pero vos repetir. A ver. ¿Qué pasa, Cristian? No sé si haces una consulta o podés apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Como les decía, sin embargo, mientras uno tiene una cosa dada en prenda, generalmente esas casas prendarias pueden ser cosas de oro y demás, si yo voy y cancelo, generalmente uno pierde la cosa, no siempre, a veces por desinterés, y hay veces que también estas personas obran de manera ilegal. ¿Por qué? Porque no piden un comprobante. Uno tiene que mates, cuando ya no se pagó en tiempo y forma, la persona no retiró, se procede a hacer la subasta y la venta pública de la cosa dada en prenda. Si uno tiene interés de recuperarlo, obviamente puede hacerlo pagando y cancelando la deuda contraída. Y si pierde interés o no quiere recuperarlo, o porque era una cosa robada, o porque ya no le interesaba recuperar, deja de pagar y eso va a subasta pública. Básicamente en eso consisten los derechos reales de garantía y cuál es la característica de cada uno de ellos. Sabemos entonces que la hipoteca recae necesariamente sobre inmueble y sin embargo la prenda puede recaer sobre mueble o sobre créditos. Con esto entonces damos por finalizada la unidad 3. Ahora vamos a desarrollar la unidad 4, que habla sobre la posesión y sus dificultades, las dificultades que presenta. Unidades del programa que vamos a ir desarrollando. Y dice que es un tema muy controvertido en la búsqueda de una doctrina que abarque y explique satisfactoriamente los complejos aspectos de este instituto en cuanto a su origen. Hay personas que consideran a la posesión, como un derecho real. Y claramente se sabe que la posesión no constituye un derecho real, así que por favor no incurran en ese tipo de error, porque ya no sería un error, ya sería un horror. Con relación al estudio, a la dificultad propiamente que presenta, es más bien porque existen controversias en cuanto a la definición que se le da a la posesión. ¿Por qué? Porque partimos de tiempo inmemorial, etimológicamente hablando, del acuerdo de una opinión muy difundida y defendida por prestigiosos estudiosos de la historia del derecho romano. Y hacen alusión a una serie de significados que ellos le daban a la posesión, que significaba, por ejemplo, estar sobre una cosa o tener la cosa establecida,
hacer referencia a ser el amo, señor o jefe de una cosa. La posesión, por eso, significaba tener, ocupar, detentar, disfrutar una cosa, no importando cuál era el título en cuya virtud se obtenía ese disfrute. Tampoco importaba el poder ejercido sobre la cosa que tenía el respaldo de un título. Lo único que tiene trascendencia es la tenencia del hecho de la cosa. De lo dicho se desprende el significado de la palabra que resulta de los elementos característicos del concepto científico de la posesión. Primero dice que la posesión importa una relación entre una persona y una cosa. Segundo, sería el poder que ejerce el hombre sobre la cosa que es de su dominio. Tercero, la dominación ejercida por el hombre es, de hecho, sin hallarse condicionada a la posesión del título. Lo singular del poder físico que entraña entonces la posesión es que de él se deriva del solo hecho de ejercitarlo, independientemente de la existencia verdadera del derecho mismo. En definitiva, entonces, un poder que ejerce una persona sobre la cosa. Dicho esto, vamos a la definición. Si bien es cierto, el Código Civil no define a la posesión propiamente. Sin embargo, en el artículo 1909 del Código Civil establece que el poseedor es quien tiene sobre la cosa el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiera. Por lo tanto, vamos a agarrarnos de este artículo del 1909 del Código Civil, donde habla del poseedor. No define lo que es la posesión propiamente, pero sí habla de que poseedor es quien tiene, dice, el poder sobre la cosa, el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiera. Entonces, si hay un corpus, o sea, la cosa, y un animus domini, la intención de conservar la cosa, habrá posesión. Son ya dos elementos. Si hay corpus, o sea, si hay cosa, pero no hay animus domini, es decir, la cosa tiene la cosa, pero se reconoce que el dueño es otra persona, no él. Ahí ya comenzamos con la figura de la tenencia. ¿Por qué? Porque para que haya posesión de la cosa, necesito el ánimo de poseerla como si fuera mía. Entonces, el poseedor, desde el momento que dice el artículo 1909, es quien tiene sobre la cosa el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiera, necesariamente deben comprender estos dos elementos, el corpus, que es la cosa, y el animus domini, la intención de poseer la cosa. Sin embargo, cuando solamente hay el corpus y falta ese animus domini, la intención de poseer la cosa, se da una interpretación de lo que sería la tenencia. ¿Por qué? Porque la tenencia, el tenedor, es la persona que tiene en su poder la cosa, pero reconociendo que no es el dueño de la misma. Puede usufructuar, puede gozar, disfrutar, mas no puede disponer de la cosa, porque es un simple tenedor. Cuando hablamos de tenencia, el derecho romano ya habla de la posesión dándole una acción de hecho de menor rango, como aquella persona que tenía efectivamente una cosa, pero dice reconociendo en otro la propiedad. En tal caso tendrá la tenencia de la cosa como simple tenedor de la cosa y representante de la
posesión del propietario. Se puede afirmar entonces en la tenencia que está presente el corpus, que es el poder físico sobre la cosa, pero le falta el animus domini, ya que el tenedor reconoce como dueño de la cosa a otra persona. ¿Se entiende, verdad? Lo que es posesión y lo que es tenencia. ¿Hasta ahora vamos bien? Gracias. Messineo dice, cuando alguien tenga el mero poder de hecho, no acompañado del ánimo, o sea, la intención de ejercer una actividad correspondiente al ejercicio de un derecho real, es de atribuirse o de afirmar para sí el derecho real que se ejercita, sino por el contrario, tiene una intención de ejercer una situación preferentemente de otro respecto a la cosa. Se perfila un fenómeno diverso a la posesión que se llama la detentación o tenencia. Bueno, nuestro programa nos pide específicamente hablar sobre la posesión de la posesión y tenencia de los conceptos, que ya los dimos, básicamente. Pero también nos pide hablar de las diferencias. Y la diferencia más significativa entre la posesión y la tenencia es que el poseedor tiene una posesión a título propio, no derivada de una cesión temporaria que le ha hecho un tercero, por contrato, por ejemplo. Por ello puede adquirir el dominio por usucapión, lo que no puede hacer el tenedor, pues sus derechos están siempre regulados por un contrato que los liga al poseedor o al propietario. Por ejemplo, si yo doy en usufructo el alquiler de una casa, yo soy el propietario, por ende el poseedor. Sin embargo, el inquilino pasa a ser el tenedor. ¿Por qué? Porque si bien va a entrar a usar, gozar y disfrutar del inmueble, no puede disponer por él. ¿Por qué? Porque pagando su alquiler mensualmente, él está reconociendo la titularidad de otra persona. Esa es la diferencia radical. También nuestro programa nos pide hablar sobre la posesión y el dominio, su distinción, la importancia de esta distinción. Bueno, primitivamente la posesión, esta es una unidad un poco así aburridita, porque habla mucho de parte histórica, no es muy clara, pero después vamos a entrar en algo más concreto que les va a hacer que esto que estamos dando ahora les sirva de base para la interpretación de lo que son, cómo se crean, cómo se conserva, cómo se pierde la posesión. Esto sería la base, la introducción a lo que es la posesión. Hay autores que sostienen que el origen y el fundamento de la propiedad se encuentran en la ocupación en los tiempos primitivos, el usus. Era el fundamento mismo de la propiedad. Acá ya estamos hablando de posesión y dominio. Ya no estamos hablando de posesión y tenencia, ya entramos en el dominio. Entonces, se basaba, dice, en los tiempos primitivos, en el usus, que era el fundamento mismo de la propiedad, porque bastaba que una persona no dispusiese de una parcela de tierra que cultivar y con cuyos productos poder mantener a su familia para que pudiera acercar una fracción de tierra de modo a evitar la intrusión de terceros. En esos tiempos remotos, la propiedad no se había perfilado como una figura nítida y perfectamente regulada, de modo que la posesión, con prescindencia de cualquier título, bastaba para el uso y goce de la cosa. Con la organización del derecho de propiedad, la reglamentación de su defensa
y la facilitación de la prueba del derecho por medio de los títulos, la institución de órganos especialmente destinados a la registración de todos los actos que tuvieran por objeto modificar, constituir, transferir o extinguir el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, etc., la posesión ha perdido trascendencia, la que tuvo inicialmente en la antigüedad, pero aún así es imposible desconocer que sigue siendo de una utilidad innegable, especialmente en materia de muebles, porque antiguamente los señores feudales no solo eran dueños de la tierra, sino también de la plebe, de las personas. De manera que eso, cuando comenzaron con la registración y demás, y con ir liberándose la persona del yugo, de ser esclavos de la gleba, se van creando conceptos más definidos. En nuestra materia, la posesión continúa manteniendo una importancia que tuvo. ¿Por qué? Porque siguen teniendo vigencia los principios originarios del derecho germánico y del francés. Por ejemplo, la posesión de buena fe de cosas muebles, dice, crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella. Esto está contemplado en el artículo también 2058 del Código Civil, que establece: se adquiere la propiedad de cosas muebles por su posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas. Sin embargo, el artículo 2063 confirma la regla al disponer: la posesión constituye en propietario al adquirente de buena fe, aunque la cosa no pertenezca al tradente, salvo caso que fuese robada o perdida. El requisito fundamental entonces es que no tiene que ser robada o perdida, y el adquirente entonces puede quedarse con las cosas muebles por su posesión de buena fe. La buena y mala fe vamos a ir desarrollando en unidades subsiguientes a la que estamos dando ahora. De repente les va a resultar un poco confuso esto, pero es, como les digo, la base de lo que vamos a ir dando. ¿Por qué se generan, según nuestro programa nos pide hablar sobre las confusiones corrientes que se generan? Las confusiones corrientes entre dominio, posesión y tenencia. Esto también suele ser tema de examen, justamente por la confusión que esto genera. Anoten ya eso: confusión corriente entre dominio, posesión y tenencia. Porque si bien es cierto, se parecen básicamente, todas tienen el mismo contenido, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la posesión puede ser la expresión de propiedad, pero como figura autónoma no puede ser confundida con ella, porque el poseedor es el que tiene el poder físico sobre la cosa. Sin embargo, en el dominio, la propiedad, habíamos dicho que es el dominio absoluto, donde el titular de la cosa puede usar, gozar y disponer. Hay una pequeña gran diferencia ya ahí. La posesión y el dominio son dos categorías diferentes. Lo normal es que el propietario tenga el derecho a poseer, y lo común es que, teniendo ese derecho, tenga efectivamente la posesión de la cosa que le pertenece. Técnicamente hablando, es forzoso reconocer que es distinto al ius possidendi del ius possessionis, aunque lo habitual es que ambos se encuentren reunidos en una misma persona. ¿Por qué? Porque yo, propietario, soy el titular de la cosa, y el requisito de la posesión era, dice, se considera poseedor al que tiene el poder físico inherente al propietario. ¿Se acuerdan que leímos en el artículo 1909? Entonces, puede ocurrir que el propietario de la cosa carezca de la posesión, no obstante, tiene el derecho a ella, situación que se puede dar a un doble fenómeno jurídico: un poseedor no dueño frente a un dueño no poseedor.
Sería el caso que habíamos hablado del usufructo, cuando yo, titular de un derecho, le cedo al otro el uso, el goce y el disfrute, pues no la disposición de la cosa. Sin embargo, la persona o el inquilino en este caso puede usar, gozar de la cosa sin que yo vaya y la atropelle. ¿Por qué? Porque está usufructuando en carácter de poseedor de la cosa. Todas las ventajas de la propiedad, en este caso el dominio, concebida como derecho real por excelencia, son susceptibles de goce a plenitud cuando ella va unida de la posesión. Cuando el propietario es despojado de la cosa, se disocia la propiedad y la posesión, para lo cual existe el medio para recuperar lo que es el caso de la acción posesoria, de procedimiento más rápido y fácil que el de la acción reivindicatoria. Y si el dueño pierde el pleito posesorio, tiene todavía abierta la vía de la acción petitoria o reivindicatoria. Estas son unidades que vamos a ir desarrollando más adelante. Así que no se vayan a preocupar por eso. La diferencia entonces está en que la propiedad confiere un poder de derecho sobre la cosa y la posesión un poder de hecho. Pero ambos poderes se manifiestan, no obstante su distinto carácter, de la misma e idéntica manera. La propiedad es el derecho y la posesión es el hecho. Esa es la diferencia fundamental. Y esta manifestación exterior, análoga que se origina, es la que origina mayores dificultades para separar tajantemente una institución de la otra. Es porque el poseedor no propietario se comporta respecto de la cosa del mismo modo como si fuera el propietario. Para diferenciar la propiedad, que es el dominio, de la posesión en forma práctica, se verifica, por ejemplo, vencido en el juicio posesorio. El propietario tiene derecho a plantear la acción petitoria, que es una acción de reivindicación, lo que no se da en el caso de la posesión, porque el poseedor no dispone de la cosa. El produce autoridad de cosa juzgada, no prejuzga sobre los derechos de las partes. Se puede perder la posesión sin hallarse comprometida la posesión misma. Entonces, la propiedad, que viene siendo el dominio, porque se utilizan estos términos como análogos. Cuando hablamos de propiedad, hablamos de dominio. La propiedad, la posesión y la tenencia constituyen figuras que presentan una gran similitud en sus manifestaciones exteriores. Si una persona se encuentra cultivando un campo, se ha de presumir que lo hace porque tiene derecho a hacerlo, pero resulta muy difícil saber a qué título cultiva, si lo tiene como propietario, como poseedor o como simple ocupante. La posesión de la cosa existe cuando una persona por sí o por representante lo tenga bajo su poder con la intención de ejercer un derecho de propiedad comportándose como dueño, aunque en realidad no lo sea. El rasgo común que identifica a la posesión consiste en atribuirle el carácter de un poder de hecho sobre la cosa, independientemente del concepto en que ésta sea tenida como propia o como ajena. En virtud de la relación de hecho que genera la posesión, el poseedor puede disponer de la cosa, usarla y aprovecharla libremente. La tenencia de una cosa existe cuando se tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad. Por ejemplo, poseer a nombre de otro con derecho a tener una cosa.
por ejemplo, un locatario o un comodatario, o sin derecho, que sería un depositario o un mandatario. Esos son simples tenedores. Ahora bien, transmitir la propiedad de la cosa y poseerla a nombre del adquirente. Poseer la cosa después de haber cesado el derecho de poseerla en el caso del usufructuario, cuando se acababa el usufructo, cuando se vence el plazo, porque el usufructo debe ser hecho también por escribanía, el tiempo de duración, y hay requisitos para la figura del usufructo, los caracteres, la obligación del usufructuario antes de entrar al uso y goce de la cosa, que se debe hacer un inventario de todo lo existente, de todo lo que está en el inmueble, sean cosas muebles o el inmueble propiamente, todo lo clavado o plantado. Dice, pero eso vamos a dar en la unidad correspondiente a usufructo. Solo que hace alusión a eso, que si yo, por ejemplo, alquilo un inmueble o voy a usufructuar o a arrendar un inmueble por un plazo de 1 o 2 años para la producción agrícola o ganadera, vencido ese plazo, yo tengo la obligación, por eso que la obligación del usufructuario es de hacer un inventario. Esa es una obligación indefectible. Porque si llegare a producir deterioro al propietario o en la propiedad del propietario, debe resarcirlo de los daños. Esa es una obligación que tiene entonces el usufructuario y un derecho que le asiste al titular de la cosa, al propietario. En cuanto a la naturaleza jurídica de la posesión, aquí nuevamente vamos a entrar en una historia sin fin por el hecho de que tenemos dos teorías que se contraponen. Está la teoría subjetiva de Savigny y la teoría objetiva de Gieri. Ambos autores siempre estuvieron en desacuerdo, pero desde el vamos, en cuanto a los elementos que constituyen la posesión. A raíz de eso, tenemos que estudiar la doctrina tanto de Savigny como la de Gieri. Los elementos de la posesión sabemos que son el corpus y el animus. Habíamos hablado del corpus, que es la cosa, del animus. El animus puede ser un animus genérico, un animus domini. Ahora vamos a desglosar lo que estos autores o estas dos tendencias totalmente, estas doctrinas, son totalmente diferentes y por qué. Para la teoría subjetiva, cuyo autor es Savigny, dice que es la teoría adoptada por el Código de Blest-Sarfield para la teoría de la posición, y en este caso tiene 3 elementos. Entonces, la teoría subjetiva de Savigny sostiene que la posesión consta de 3 elementos. ¿Cuáles son? El corpus, el animus genérico y el animus domini. Lo sustancial de esta teoría es el animus domini, es decir, la intención de tener la cosa como suya. Para la teoría subjetiva, el que carece del elemento intelectual solo es un mero tenedor y por tanto desprovisto de la protección de las acciones posesorias. En esta teoría, la posesión es un hecho con consecuencias jurídicas. Entonces, en la teoría de Savigny, sostiene él que la posesión tiene 3 elementos que son el corpus, el animus genérico, el animus domini. Y para esta teoría, la posesión es un hecho con consecuencias jurídicas, porque hay veces que dicen, la posesión es un hecho o es un derecho. Depende
de qué teoría estemos manejando. Para Savigny, entonces, sabemos que es un hecho, pero que tiene consecuencias jurídicas. Ahora bien, la otra teoría es la de Hering y se basa en la crítica que él hace a Savigny. ¿Por qué? Porque para Hering, la prueba de la existencia del animus domini, de la intención de poseer la cosa, según este autor, es prácticamente imposible, por lo que es un elemento superfluo. Lo que importa es el corpus. Para esta teoría, posesión y tenencia son una sola cosa. Lo que se distingue es la posesión originaria y la posesión derivada. De esto vamos a hablar en otra unidad, de la posesión originaria, cuando se dice que es originaria y cuando se dice que es derivada. Ahora bien, en esta teoría, la posesión es un derecho, ya que la posesión tiene una protección jurídica, como todo derecho subjetivo. Es un bien jurídicamente protegido dentro de la categoría de derecho. Es un derecho real porque existe una relación inmediata entre la cosa y el poseedor, quien va a tener derecho mientras dure el hecho de la posesión, es decir, su relación con la cosa. El hecho de ejercer la posesión genera derechos y el conjunto de estos subsiste si la posesión es ejercida. Las funciones de la posesión, entonces, en este sentido, es el contenido de los derechos reales, como por ejemplo el usufructo, el dominio, donde se necesita tener posesión sobre la cosa, además de ser un medio de adquirir derechos reales, como por ejemplo la tradición o la usucapión. La tradición, por ejemplo, consiste en la entrega material de una cosa que se hace de manera voluntaria a otra persona que lo acepta de igual manera. Sin embargo, la usucapión es otra figura que también vamos a ir desarrollando más adelante, se refiere a la ocupación por el transcurso del tiempo. Estas dan lugar a las acciones posesorias para defender la cosa poseída. Los derechos reales que se ejercen a través de la posesión son el usufructo, el uso, la prenda. En estos derechos hay un solo sujeto: usufructuario, usuario, acreedor, prendario, que reconoce la propiedad en el nudo propietario, que es el sujeto que da en usufructo o uso o prenda un bien del cual sigue siendo dueño, pero que está limitado en sus derechos como tal a causa de la cesión que hizo de esos derechos. Por ejemplo, el usuario es poseedor porque no reconoce el derecho real de uso en otra persona, es decir, con respecto a ese derecho real, él es el poseedor. El que no es usuario, pero se comporta como tal, también es poseedor. Es un poco confuso, pero la teoría adoptada en materia de posesión por nuestro código es la teoría objetiva de Hering. Hay una fórmula en el libro donde habla que la posesión es igual, dice, al animus, más la intención, más el corpus, que la tenencia es y que es, en fin. Argel, esa fórmula no hace falta leerla. ¿Por qué? Porque la tenencia ya habíamos dicho que consistía en reconocer en otro la titularidad de la cosa, que un simple tenedor es aquel que tiene en su poder la cosa reconociendo como titular a otro. De ahí que hablábamos de que también se trataba la posesión, si era un simple hecho, si es un derecho, y para la posesión como un simple hecho, Pietro Bonfante dice de que la posesión es un hecho. Savigny también lo decía. Sin embargo, para Hering, la posesión es un derecho.
es el que con mayor energía reivindica que la posesión es un derecho. O sea que, teniendo en cuenta la ¿cómo les puedo decir? La controversia que generan estos dos grandes doctrinarios, nos lleva a nosotros a asumir, si bien es cierto que Vélez-Sarsfield, en el código de Vélez-Sarsfield se admiten los 3 elementos, nosotros admitimos solamente 2, que serían el corpus y el animus. Entonces, cuando nos habla de la evolución de ambos conceptos en la doctrina, tenemos que volver a hablar de estos elementos, del corpus y del animus. Es un poco tedioso, como les digo, esta unidad, pero es necesaria porque forma parte de nuestro programa. Afortunadamente para ustedes, generalmente no suele ser tema de examen, salvo las observaciones puntuales que les hice y que obviamente vamos a ir repasando antes de los exámenes las partes más importantes de cada unidad y lo que se considera importante para la cátedra que ustedes no pueden dejar de conocer. Bueno, yendo nuevamente al estudio de los elementos de la posesión que nos pide nuestro programa, la antigua doctrina romana fijó 2 elementos de la posesión. Uno que era material, que ya habíamos dicho que es el corpus, y el otro más bien espiritual, que es el animus. Se subraya que el corpus no es un elemento exclusivamente material, porque el contacto material entre el sujeto y la cosa solo produce un efecto jurídico cuando es el resultado de un determinado querer, o sea, una voluntad. El corpus, en la teoría de los glosadores, se elaboró a partir de la concepción eminentemente materialista, según la cual la posesión es tenida por quien está en ella. Esta afirmación sirvió cosa. Siendo mueble, es indispensable tomarla, agarrar la cosa con la mano. En cambio, tratándose de inmueble, es de rigor poner el pie en él, recorrerlo. No es en toda extensión, basta con pisarlo en algún lugar. Esto era en la época de los glosadores. La teoría subjetiva de Savigny coincidió en general con la tesis de los glosadores en cuanto a la necesidad del contacto material para la existencia del corpus y en cuanto a la necesidad del contacto de la existencia del corpus posesorio, pero agregando que tal contacto no es indispensable, iniciándose así un proceso de progresivas actualizaciones de concepto. Savigny habla en este caso ya de 2 elementos necesarios para adquirir la posesión, el corpus y el animus. El corpus, que es el elemento físico objetivo, y el animus, que es el elemento subjetivo. ¿Cuándo decimos que es un elemento físico objetivo? Cuando es la posibilidad de disponer físicamente de la cosa, de venderla o prestarla en cualquier momento. No necesita estar en contacto físico permanente con la cosa, o de defenderla de acciones extrañas. Ahora bien, el animus, que es un elemento subjetivo, consiste en que la persona que posee la cosa se sienta dueño de ella, es decir, que no reconozca en otra persona un mejor derecho sobre la cosa, aunque no sea el dueño mientras se comporte como tal. Por ejemplo, un ladrón que actúa como si fuese dueño de lo que robó. Obviamente, estamos hablando de la mala fe de la persona, que sabiendo que la cosa no le pertenece, actúa como si fuese propia. El animus distingue la posesión de la tenencia. Sin animus estamos ante un caso de tenencia. Por ejemplo, tengo una cosa, pero
Ahora bien, para Heering, que es de la teoría objetiva, considera que la tesis de Savigny es subjetiva, porque el ánimo debe exteriorizarse. Si no, es imposible probar la voluntad del poseedor. Para ello se usan actos posesorios, por ejemplo, edificar, demoler o cultivar. Además, dice Heering, ¿qué pasa si mañana el poseedor se siente tenedor? Es por esto que Heering considera que es una situación subjetiva que debe ser controlada por el Estado. Para él, el corpus es comportarse con la cosa como lo haría el dueño. El vínculo exterior se relaciona al dueño de la cosa, más un mínimo de voluntad en esa relación no es la posibilidad material de disponer de la cosa, ya que a veces el poseedor no tiene esa posibilidad física de disponer. Yo me puedo encontrar en el exterior, pero no por eso la cosa mueble o inmueble deja de pertenecerme. Yo sigo siendo el poseedor de esas cosas, independientemente que yo me encuentre presente o ausente, ¿verdad? El ánimos no es exigido por ser subjetivo y variable según la voluntad que tenga el poseedor, y no cambia de la norma legal cuya voluntad es objetiva. Considera poseedor. Comprobar que existe el corpus alcanza para ser poseedor, y si alguien dice que esa persona no es poseedor, debe probar que una ley lo priva de acciones posesorias. Hay que recordar que Heering se refería al derecho romano, donde las acciones posesorias eran solo para el poseedor, no para el tenedor. De todas formas, en nuestro derecho, los tenedores cuentan con interdictos y algunas acciones posesorias. Los interdictos son juicios breves, sumarios, para la protección de la posesión. Esa es otra unidad que vamos a desarrollar más adelante. Y vamos a tener que adentrarnos incluso en el Código Procesal Civil. En resumen, para Savigny dice que el poseedor tiene animus domini y el tenedor no lo tiene. Heering dice que lo diferenciador en este caso es lo que disponga la ley. Hay posición cuando la ley da una protección. La tesis correcta es la de Heering. Puede no tenerse la posibilidad física de disponer de la cosa, pero igualmente tener la posesión. Por ejemplo, aquel que alquila su libro no lo tiene físicamente, pero sigue siendo poseedor. Y el que se lo alquila solo es tenedor, reconoce que hay otro que es el dueño. También puede no tener animus domini y ser poseedor, por ejemplo, el usufructuario. ¿Por qué digo animus domini? Animus domini era la intención de poseer la cosa, pero en el caso del usufructuario no puede usar, gozar, pero no puede disponer, puede usufructuar, siempre y cuando reúna ciertos requisitos que vamos a ver más adelante cuando entremos en la figura del usufructo. En cuanto al siguiente punto, es una bolilla un poco abstracta, poco entendible, por eso que generalmente no solemos incluir esta unidad en el programa en su totalidad, solamente siempre le vamos a pedir y recalcar que diferencien las figuras de la posesión. Vamos a ir desarrollando. La evolución de ambos conceptos en la doctrina se responde que de lo precedentemente expuesto sobre ambas teorías, subjetiva de Savigny y objetiva de Savigny y subjetiva de Heering, como así de otros doctrinarios como Saleiles y otros, queda a cargo del alumno profundizar. O sea que ahí les matamos porque hay 500 doctrinas y no vale la pena. O sea, lo que tienen que saber es la teoría objetiva y la subjetiva, la teoría de Savigny y la teoría de Heering. Esas son las que nos interesan a nosotros en
particular. La subjetiva de Savigny y la objetiva de Heering. ¿Por qué? Porque la teoría que utiliza nuestro Código Civil es la objetiva, la de Heering. El de Bellezard-Fiel es el que va por la de Savigny, pero nosotros tenemos que adecuarnos al derecho positivo paraguayo. Ahora bien, el último punto del programa, para alegría de ustedes, nos pregunta el estado actual de la cuestión en el Código Civil paraguayo. Nuestro Código Civil, en su artículo 1909, identifica al sujeto del derecho diciendo: poseedor es quien tiene sobre una cosa un poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiere. De esta manera se separa de la teoría subjetiva vigente en el código anterior de Bellezard-Fiel para enrolarse en la objetiva de Heering, porque Heering tiene doble discurso. Primero era subjetivo y luego se volvió objetivo. Nuestro Código Civil, siguiendo a Heering, considera que el corpus y el animus van indisolublemente unidos cuando dice: poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario. De esta manera, la cualidad de propietario alcanza a aquellos que no tengan el animus domini o intención de hacer suya la cosa. Para el Código Civil paraguayo, entonces, los elementos de la posesión son el corpus y el animus. No hay necesidad de que haya animus domini o intención de hacer suya la cosa. Por ejemplo, el caso de los usufructuarios o arrendatarios, los inquilinos, a quienes se los categoriza como poseedores inmediatos por ejercer un derecho sobre el corpus, sobre la cosa en este caso, pero reconociendo en otro la posesión. Este es el poseedor inmediato. Esto es así porque la teoría objetiva considera al corpus como una simple manera de exteriorizar el animus mediante un conjunto de hechos que demuestren una explotación económica de la misma. Como les decía, es un poco abstracta esta unidad, pero no es para que genere pánico en ninguno de ustedes. La situación entonces actual del código es que nuestro Código Civil adopta en su artículo 1909 una definición. Si bien es cierto que el código no define lo que es la posesión, lo hace sobre el poseedor y viene siendo la filiación más bien germánica, por más que la fórmula que se emplea no responde al texto del Código Civil alemán, porque dice: poseedor es quien tiene sobre la cosa un poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiera. Ya habíamos diferenciado lo que era la posesión, de la tenencia y del dominio. Esas son cosas que van a tener que clarificarlas bien, porque después vamos a entrar en otra unidad, en la unidad quinta, donde ya vamos a hablar de la posesión, y ahí sí vamos a desglosar la posesión mediata, inmediata, derivada, en fin. Vamos a entrar en un campo ya más clarificado de lo que vinimos dando hasta ahora. Como les digo, es una unidad un poco abstracta, pero solamente es de trascendental importancia que ustedes tengan clara la situación de la posesión propiamente, que no está definida en nuestro Código Civil, pero que sin embargo el artículo 1909 contempla al poseedor y asumimos como una especie de definición de lo que sería la posesión. Y lo que tienen que tener también presente en esto es
El concepto y la diferencia que existe entre posesión, dominio y tenencia, eso es lo que normalmente preguntamos. También, de acuerdo a lo que pide nuestro programa, cuál sería la teoría de Savigny, cuál es la de Gieri, cuáles son los elementos de la posesión. Uno dice que son tres, que Savigny, por ejemplo, dice que es el corpus, el animus domini y el animus generico. Sin embargo, Giering dice que solamente es el corpus y el animus. Esas son cosas que tienen que saber. Eso es todo lo que básicamente a nosotros nos interesa, y el estado actual de la cuestión en el Código Civil, que nuestro código adopta la doctrina de Giering. Y con eso damos por terminada esta unidad, que sé que les habrá resultado un poco confusa, un poco abstracta, pero la materia en sí, en estas primeras unidades, como les digo, sobre todo en la parte de posesión, como arrancamos con posesión, esta primera unidad es la que es un poco así, de qué estamos hablando, no se entiende mucho, pero después ya van a entender cuando vayamos desglosando y hablando de la división de la posesión propiamente, de la adquisición de la posesión, de la conservación y pérdida de la posesión, y así sucesivamente hasta llegar a la unidad 11. Es bastante amplio el tema de la posesión, por eso es importante que puedan diferenciar las figuras de la posesión, del dominio, de la tenencia, porque vamos a ir viendo modos en que se puede adquirir la posesión, qué es la aprehensión, cuáles son los modos derivados o sinalagmáticos. Vamos a hablar de la tradición, que sigue formando todo parte de lo que es la posesión propiamente. Y es muy interesante, a partir de ahora ya va a dar gusto. Esta unidad nomás era un poco así argeladita, hablando mal y pronto, pero a partir de las siguientes unidades ya le van a tomar el pulso y va a ser mucho más grato leer y escuchar al mismo tiempo. De manera que nos vemos en la siguiente clase.